Actualmente existe la creencia de que 8 GB de RAM es simplemente el punto justo para jugar, que no hace falta mucho más. Y si bien es cierto que en el pasado habían muy pocos juegos que necesitaran tanta memoria, estamos en 2020, y además de que Windows y Google Chrome consumen muchísimo, los juegos vienen cada vez más y más pesados. Por lo que el día de hoy voy a intentar probar cómo afecta el rendimiento tener 8 GB, 16 GB y 32 GB de RAM, por lo que sin más preámbulos vamos a empezar con este video. La RAM es uno de esos componentes al que por alguna razón cualquier persona que esté buscando comprarse una computadora le va a dar muchísima importancia. A mí personalmente me ha pasado que amigos, familiares o gente cercana buscando comprarse justamente una computadora vienen y me preguntan: che, me conviene esta computadora, tiene X cantidad de RAM. Y vos te pones a ver las especificaciones y tiene, por ejemplo, un Celeron o un Pentium, procesadores muy básicos que si querés, por ejemplo, editar video no te van a servir. Pero de alguna forma las empresas que venden laptops y computadoras les metieron en la cabeza que lo que más importa es la RAM. Y no me malinterpreten, la memoria RAM es muy importante para justamente cómo funciona nuestra computadora, ya que básicamente se encarga de almacenar archivos temporales que están utilizando los programas y softwares que estemos usando en ese preciso momento, y es por esto que no solamente necesitamos tener una buena cantidad de memoria RAM, sino que también tenemos que tener una memoria que sea lo suficientemente rápida. Es por esto que una persona que simplemente navega por internet, utiliza Google Chrome o utiliza software de ofimática como puede ser la suite de Office de Microsoft, como puede ser Word, Excel, etc., simplemente no va a necesitar tanta memoria RAM, o no va a necesitar tanta memoria RAM comparada con alguien que, por ejemplo, edita video en 4K o hace animaciones 3D para, por ejemplo, una película de Pixar. Como pueden notar, cuánta memoria RAM vamos a necesitar en nuestra PC va a depender directamente del workload o las cosas que nosotros hagamos con ella. Por lo que vamos a hacer algunas pruebas para que ustedes puedan ver cuáles son las diferencias de rendimiento que hay entre cierta cantidad de memoria, y así puedan definir cuánta cantidad de memoria comprar para el uso que le den a su computadora. En este caso, jugar. En primer lugar, hablemos de las memorias que vamos a utilizar para esta prueba, que serán las GeForce Delta RGB. Memorias excelentes que muy pronto tendrán su respectivo review en el canal. Utilizaremos 4 módulos en total, cada uno de 8 GB, dándonos un total de 32 GB. En primer lugar, tendremos que entender que hay varios factores que pueden afectar los resultados de estas pruebas, así que déjenme explicarles un poco cuáles fueron las precauciones que tomé. En primer lugar, la velocidad de escritura y lectura que tengan los discos que tengamos en nuestra PC, ya sea un SSD o un disco mecánico, y la elección de placa de video que hagamos para estas pruebas pueden afectar negativamente o positivamente los resultados de estas pruebas. Algo que puede pasar en algunos juegos es que si por ejemplo utilizamos una placa de video que tiene muy poca VRAM, lo que puede llegar a pasar es que el juego empiece a utilizar memoria RAM para justamente suplir esa falta de VRAM que tiene nuestra placa de video. Además, otra cosa que puede llegar a pasar es que si no tenemos suficiente memoria VRAM y tampoco tenemos suficiente memoria RAM, lo que pueden hacer los juegos en algunos casos es empezar a almacenar sus archivos temporales en nuestros discos, ya sea SSD o mecánicos. Y la diferencia de velocidad que hay entre un disco SSD o un mecánico con un chip de memoria RAM o tanto RAM como VRAM es simplemente impresionante. Entonces eso puede llegar a influir en los resultados de estas pruebas. Por ejemplo, si en primer lugar utilizamos una placa de video con muy poca VRAM y justamente el juego requiere más memoria VRAM, lo que puede llegar a pasar es que al no tener suficiente memoria VRAM, el juego empieza a utilizar memoria RAM para justamente suplir ese déficit. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Que básicamente si nosotros eligiéramos como hardware una RTX 2080 Super con sus 8 GB de DR6 de VRAM y además le vendemos algún SSD que utilice la tecnología PCI Express 4.0, que simplemente es rapidísima, los resultados pueden ser no muy reales. Y además, en el caso de que te interese cómo rendiría una RTX 2080, creo que si te podés permitir gastar esa plata en una placa de video, tranquilamente podés ir con mínimo 16 GB de RAM, ya sean necesarios o no. Además, algo que puede llegar a afectar el uso de memoria a la hora de hacer estas pruebas es la calidad de texturas y gráficos en sí. Por lo que en mi caso voy a intentar subirlas al máximo, para que de esta forma veamos cuánta memoria podría llegar a consumir si simplemente subimos todo al máximo. Por último, otra consideración que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer estas pruebas, y que obviamente tuve en cuenta, es que después de por ejemplo jugar un mapa 2, 3, 4, 5 veces seguidas, lo que puede llegar a pasar es que un juego empiece a cachear esos archivos
que justamente en un momento eran temporales, pero como estamos accediendo tantas veces a ellos, puede llegar a pasar que el juego justamente los hashee para que de esta forma sea más fácil acceder a ellos. Y esto obviamente va a influir en el rendimiento, por lo que la única forma más o menos sencilla de deshacernos de este problema es hacer un reseteo entre cada prueba que hicimos. ¿Qué quiere decir esto? Yo jugué el juego y apagué la computadora. Las memorias RAM son memorias volátiles, lo que quiere decir que cuando pierden corriente eléctrica simplemente se pierde toda la información que tenían en ellas. Así que de esta forma evitamos este problema. Y bueno, una vez que ya más o menos tenemos todas estas aclaraciones en mente, vamos a empezar con la PC de pruebas, que pueden ver ahora mismo las explicaciones en pantalla. Nuevamente les recuerdo, utilizamos 4 módulos, mejor dicho, de 8 GB, cada uno a 3200 MHz, de la marca TeForce Delta, el modelo Delta RGB. Así que dejemos de hablar un poco y vamos a pasar con las pruebas de los distintos juegos. Utilizamos para este caso juegos como GTA V, Star Wars Jedi Fallen Order, un juego que salió hace muy poquito que está bastante interesante. Utilizamos PUBG, Fortnite, CSGO y Overwatch. Así que dejemos de hablar y vamos a ver cuáles fueron las diferencias entre 8 GB, 16 y 32 GB de RAM. Bueno, como pudieron notar, las diferencias están. En algunos casos hubieron resultados un poco, como mínimo, sorpresivos, porque por ahí en algún caso hubo algún lagazo que terminó haciendo que, por ejemplo, el promedio de FPS de 16 GB contra el de 8 GB sea menor. Pero en rasgos generales, sobre todo, por ejemplo, en casos como el GTA, vimos mejoras de hasta 20 FPS en el promedio. Y esto se traduce a que justamente cuanta mayor memoria RAM tengas, simplemente es mejor. Algo que tienen que tener en cuenta es que para hacer estas pruebas lo único que teníamos abierto en la computadora eran el juego en sí y en el caso de, por ejemplo, no sé, si era por ejemplo un juego de Steam, el launcher de Steam, MSI Afterburner y nada más. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros simplemente queremos jugar con nuestra computadora, sí, 8 GB pueden ser suficientes y no haber tanta diferencia de rendimiento. Pero si por ejemplo yo hubiera abierto 10 pestañas en Google Chrome, hubiera abierto un server de Discord para hablar con mis amigos, en algunos juegos, como por ejemplo el GTA o el PUBG, habían zonas donde podíamos llegar a ver el consumo de memoria RAM en cerca de los 10 GB. O sea, 8 GB se hubieran quedado cortísimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si solamente querés jugar, 8 GB deberían estar bien. No es lo ideal, pero deberían estar bien. Ahora, si querés hacer otras tareas mientras estás jugando, como por ejemplo escuchar música, incluso hacer streaming, mínimo te recomendaría 16 GB. Entonces 8 GB están bien, a día de hoy todavía aguantan, pero creo que lo ideal, si estás buscando armarte una computadora para que te dure un buen tiempo, es que apuntes a los 16 GB. Y bueno, si después querés irte a 32 GB, es simplemente una decisión tuya. Si te gusta o mejor dicho, si valorás la diferencia de rendimiento que hay entre 16 y 32 GB, simplemente hacelo. Otra opción válida por la cual optar por 32 GB de RAM sería, por ejemplo, si haces edición de video en 4K, tenés un workload un poco más pesado, ya sea con renders en 3D o, por ejemplo, programas con máquinas virtuales, etc. En fin, esto es otro mundo, pero acá lo que nos enfocamos en cuánto es necesario para jugar. En resumen, 8 GB a día de hoy estás bien, pero idealmente deberías irte a 16 GB. En fin, esto ha sido un poco todo por el video y espero que te haya gustado mucho. Si fue así, agradecería que te dejes un like, te suscribas al canal porque simplemente eso nos ayuda muchísimo. Activa la campanita, muy importante porque subimos un video a la semana y YouTube está notificando cada vez peor y peor.
Y no mucho más. Me gustaría que me dejes en los comentarios cuánta memoria RAM tenés y cuáles son tus experiencias. Si en algún momento sentiste algún tipo de stutter o lagazos, eso estaría bueno que la gente que está pensando en comprarse una computadora sepa, y estaría bueno que lo dejes en los comentarios. Así que nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Soy Tony y nos veremos en el próximo video. Chao, chao.